No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí en el programa Conociendo la Historia del Vicariato de Yurimaguas. Sus amigos, Monseñor Jesús María Aristín. Buenas tardes, Monseñor, buenas tardes, ¿qué Julia. tal? Y una servidora, Julia María Asunción, para continuar ahora con otro capítulo más de la historia del Vicariato. Sí, en virtud de la Real Cédula de Carlos IV, adjudica al Vicariato de Jesús en 1802 la Comandancia General de Maynas y las misiones del río Napo, Putumayo y Caquetá, y se gestiona la creación del Obispado de Maynas. Y así pues se encarga a los misioneros franciscanos de Ocopa la atención de estas misiones. Y hace caso al informe, ¿no?, de Francisco de Requena, que sugería todos esos cambios, ¿no? Efectivamente, y un año después, en 1803, el Papa Pío VII, atendiendo las instancias del rey, creaba pues el 28 de mayo la diócesis de Maynas, con todos los territorios que abarcaba la Comandancia General del mismo nombre. Con ello esperaba fueran mejor evangelizados y atendidos espiritualmente los moradores de estos ríos y montañas, y la autoridad real pretendía adelantar el trabajo de humanización y reducción a civilización de quienes todavía vivían de manera primitiva y con poco o nulo contacto con el mundo exterior. Así es, y en 1805 pues era nombrado quien llegaría a ser primer obispo de Maynas, el franciscano Hipólito Sánchez Rangel, que en ese tiempo vivía en La Habana. No fue consagrado obispo hasta el 22 de diciembre de 1807 en Quito, y poco después, el 13 de noviembre de 1808, llegaba a la diócesis. Jeveros fue la primera sede del Obispado de Maynas, y no tuvo mucho tiempo Rangel para estar ahí. Mantuvo la sede de Jeveros desde el 13 de noviembre de 1808 hasta 1812, como ven, apenas 4 años, en que la sede en 1812 ya fue trasladada a Moyobamba. Bueno, y de las dificultades del trabajo que se le había encomendado dan fe pues las palabras entresacadas de una carta suya: venga el hombre más santo, el más sabio, un genio emprendedor que produzca las invenciones más útiles y más análogas a esta tierra, que pueda y quiera expender en esta obra caudales inmensos. Nada hará más de lo que yo he hecho, siendo un pobre en todo. Pues esta es la expresión del trabajo de Sánchez Rangel, que se entregó totalmente, recorrió el vicariato por miles de leguas, de kilómetros. Y bueno, pues hoy queremos saber algo más de este obispado de Maynas. Veamos una parte de la conferencia que dieron sobre él. Escuchemos. De la doctora Elizabeth Hernández García. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Navarra, magistra en Educación por la Universidad de Piura. En esta misma universidad es profesora principal. Buenas tardes, ¿no?, a todos. Quiero empezar agradeciendo la posibilidad de estar aquí a los organizadores, ¿no?, a la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, a la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, la posibilidad de poder brindar algunas luces sobre un avance, ¿no? Esto es un avance de una investigación mayor, ¿no?, que me he propuesto, que es la historia del primer obispo de Maynas, el primer obispo efectivo de Maynas, y el obispado de Maynas en la época de la independencia, ¿no? Voy a leer para seguirme al tiempo, y aún así espero alguna gentileza de concesión de algún minuto más.
Bueno, a fines del periodo virreinal, por Real Cédula, como sabemos, de 1802, se creó la Comandancia General de Maynas y el Obispado del mismo nombre, ¿no? Lo vemos ahí en el mapa, en la parte superior derecha, ¿no? El extremo oriente, ¿no? La Comandancia de Maynas. Ambas conformaciones, Comandancia y Obispado, comprendían la Amazonía peruana y parte de los actuales territorios de las repúblicas de Ecuador y Colombia. Era esta, ante todo, una zona de misión con escasos y reducidos grupos de españoles y con una gran población indígena que seguir catequizando u occidentalizando. Se trataba de una región distinta, distante, inaccesible para el Estado virreinal español. Según documentación acopiada por Carlos Lalaviur, se eligió como primer obispo de Maynas a Juan Antonio Mantilla, quien renunció al cargo. Por ello fue elegido en 1804 el franciscano Hipólito Sánchez Rangel y Fallas, quien se encargó del obispado hasta 1821, fecha en la que huyó de su diócesis por temor a ser capturado por las fuerzas patriotas. En estos minutos nos proponemos analizar de manera general las vicisitudes del obispo Hipólito Sánchez Rangel en la coyuntura de la independencia. Al igual que aconteció con la proclamación de independencia de Piura, no se descarta coerción por parte de Torre-Tagle en relación a Maynas, puesto que, como lo refiere José María Padilla, secretario personal del obispo Sánchez Rangel, Torre-Tagle amenazó de la siguiente manera. Torre-Tagle, nos dice Padilla, temeroso, codicioso u obediente, ofició al gobernador de Maynas para que jurara la independencia, amenazando con la suspensión del situado. Según el obispo, distintos y múltiples puntos de su diócesis estaban ardiendo ya con el incendio de los independentistas. Así afirma, a los fines del año 20 ya no había pueblo para mí. Por otro lado, como relata el obispo en una carta al rey de España, desde enero de 1821 en Moyobamba, sucesivamente llovían las requisitorias que me buscaban de muchos modos y disfraces, con las noticias de las prisiones y secuestros de los pobres europeos y la inhumana y sacrílega del obispo de Trujillo, José Carrión y Marfil, ¿no? Esta situación fue la que motivó al obispo para, el 22 de enero de 1821, abandonar Moyobamba y dirigirse al centro del obispado, a La Laguna, lugar donde se refugiaron de los patriotas que en esos meses tomarían posesión de Chachapoyas y Moyobamba. Pero, como afirma en su pastoral de 1827, esa segunda fuga dimanaba de una carta de un amigo que le aconsejaba huir, pues venían por él, del Guayar abajo, 200 negros bien armados. En el pueblo de La Laguna, nueva momentánea sede del obispado, el 23 de febrero de 1821, se reunieron en junta el gobernador de Maynas, el obispo Sánchez Rangel y otras autoridades para decidir los medios de defender la provincia. No se pusieron de acuerdo de manera tan rápida. No obstante, lo que me interesa de esa reunión es que se autorizó otorgar pasaportes a algunas autoridades para que sigan viaje a Brasil, autoridades entre las que estaba el obispo. Así, Sánchez Rangel, sin dar mayor noticia, salió de La Laguna rumbo a Tabatinga, en Brasil, donde se estableció por 4 meses, esperando la suerte de su obispado. Esta fue su segunda fuga, esta vez fuera del Perú. Entre medias, el Cabildo Patriota de Chachapoyas requirió la presencia del obispo en Moyobamba, pues según se habían informado por parte de algunos vecinos de esta ciudad, el obispo se había dirigido a Lamas supuestamente con el objeto de bendecir la iglesia que se ha construido, y otros aseguran que por los presentes movimientos en que se halla este reino, lleva el ánimo de pasar a Portugal. Este efugio del obispo fue cierto. Él mismo lo dice en su pastoral de 1827. Me dirigí por la vía de Lamas al sudoeste de Moyobamba, con la disculpa de bendecir una iglesia reedificada, pero mi fin fue confirmar los indios, exhortarlos a la resistencia de la rebelión, cumplir en todo con mi deber y zafarme del peligro. La noticia de la posible huida del obispo, seguía diciendo el Cabildo Patriota de Chachapoyas, había consternado a todo el vecindario. Pero, ¿qué era lo que realmente preocupaba al Cabildo Patriota? La acefalía de esta diócesis del Oriente Norte en particular, en tanto que no estaba el obispo de Maynas, no estaba tampoco el obispo de Trujillo, ni tampoco se podía recurrir al obispo de Lima. En concreto afirman por no haber esperanzas de la comunicación de aquella capital.
Este fue precisamente el gran problema del obispado de Maynas en la época de la independencia, algo que el Cabildo de Chachapoyas y suponemos otros vecindarios más ya estaban anunciando. Ante estas noticias no confirmadas de la huida del obispo a Portugal, o a Brasil en este caso, el Cabildo solicita al gobernador de Maynas anime al obispo Sánchez Rangel a regresar a Moyobamba o a Chachapoyas, habida cuenta, dicen, de que el sistema de José de San Martín era respetar a todo español europeo que no emigre, respetar sus personas y sus bienes. Sabemos ahora que esa promesa San Martín finalmente no la cumplió. Deja como gobernador interino de la Mitra de Maynas al presbítero Bruno de la Guarda, su asistente y cura de Tarapoto. Y si este falleciera o se enfermase, le sucedería el presbítero Julián del Castillo Rengifo, cura interino de la ciudad de Lamas, y a falta de este, el presbítero Francisco Ibáñez del Campo, cura doctrinero de Uchiza, en el río Guayaga. También brinda una relación de capellanes. El mismo 4 de agosto de 1821, desde el Marañón, escribió una providencia al vicario José eclesiástico de Moyobamba, justificando su retiro del Perú. No solo eso, en esta providencia el obispo es absolutamente radical con los partidarios de la independencia. No es para leer completa la cita, ¿no?, sino resumiendo, cualquiera que se adhiera a la causa de la independencia, cualquiera que recibiera los sacramentos de un cura partidario de la independencia, cualquiera, etcétera, etcétera, sería excomulgado vitando, ¿no? Sánchez Rangel vía el río Marañón hacia el Atlántico, llegó a Lisboa aproximadamente en julio de 1822. El destino final de esta tercera fuga fue Madrid, donde llegó el 2 de agosto del 22. Aún estando en España, tanto él como sus allegados compartían la idea de que era posible un retorno a la situación anterior a San Martín. Así, el 27 de diciembre de 1823, desde Madrid, escribía a Fernando VII detallando la situación de su obispado, el nuevo triunfo de los patriotas en Maynas, la represión que sufrieron los realistas, inclusive la muerte, y los saqueos a los establecimientos y a los palacios episcopales. Le pide al rey el auxilio para todo el Perú. Señor, más de 16 millones de habitantes oprimidos por un puñado de hombres ambiciosos claman sin cesar por el auxilio de vuestra majestad. Es un delirio el pensar que aquellas vastas regiones están perdidas. Aunque a fines de 1823, que es cuando data esta cita, la situación política en el Perú era caótica, un año después los patriotas celebraban el triunfo en la batalla de Ayacucho, cerrándose así un capítulo fundamental en la trayectoria de este prelado. Reflexiones finales. Quedan muchos ángulos que analizar en la persona, trayectoria y pensamiento de Hipólito Sánchez Rangel. Cabe añadir, por ejemplo, que se trataba de un erudito de tradición clásica, que no solo redactó pastorales, elevó informes, describió las visitas de su obispado, también narró en verso algunos momentos políticos de importancia, como fueron los sucesos de la independencia, sus fatigas en el recorrido de su agreste obispado, así como las descripciones de la geografía, de la fauna y flora y de los distintos grupos humanos que conformaban Maynas. Aunque los versos no son necesariamente una maravilla, reflejan un nivel cultural y político y las preocupaciones de una época. Citamos como ejemplo un verso que tiene que ver con su rechazo a la independencia, ¿no? Levántate, si dormida estás España, apresura tu vuelo para esta altura, porque peligra mi vida. Hermosa tú que aguerrida, legiones tú que valiente trajiste a este continente. Tráeme aquí un Ciro y millares como a Jerjes, militares, ven y castiga a esta gente. El primer obispo de Maynas, Sánchez Rangel, Hipólito Sánchez Rangel, era un convencido realista. Nunca vio la independencia del Perú y de América como una opción. Tampoco formó parte de su pensamiento, como pasaba con muchos en la época, la idea de una monarquía independiente. La fidelidad al rey de España fue su norte, hasta el punto de preferir irse del Perú que jurar la independencia, aunque pensamos que en su ánimo estaba más bien el temor al futuro incierto que representaba el gobierno patriota para su propia integridad. Tampoco vio con buenos ojos la Revolución Liberal de 1820. Es más, redactó algunos escritos dirigidos tanto a los fieles de su diócesis de Maynas como a los españoles de la península, a estos últimos en concreto con ocasión de la situación conflictiva durante el trienio liberal. En relación con América, desde lejos, como pasó con muchos de los emigrados, la historia parecía darle la razón.
pues a la distancia lo que se veía en los países recién establecidos como estados independientes era desunión, partidismos, guerras intestinas. Sánchez Rangel lo decía con las siguientes palabras: ¿y nos equivocábamos? ¿Qué es de Chile, Santa Fe, Buenos Aires y todo el Alto y Bajo Perú? ¿Qué viene a ser hoy la Nueva España? ¿Y qué toda la península? Sangre y más sangre, escombros y ruinas. Pero ya la suerte está echada y el capítulo Maynas también cerrado. De todas formas, el obispo siguió escribiendo y publicando en España sus más importantes pastorales. Finalmente, en 1823 fue nombrado administrador apostólico de Murcia y poco después, en el 24, obispo de Lugo. En esa ciudad fallecería en 1839. Respecto a la situación de Maynas, cuando estaba claro que el obispo se iría definitivamente, intentó reorganizar administrativamente su obispado al nombrar autoridades que actuasen en su nombre. Posteriormente, el gobierno peruano de Simón Bolívar, que se adjudicó el patronato regio, nombró como nuevo obispo de Maynas al presbítero Mariano Parral, que no asumió porque solicitó renunciar al cargo. Lo cierto es que las guerras de independencia condicionaron un obispado en el oriente mucho más distante del centro administrativo nacional. A pesar de ser en lo político una comandancia general y estar custodiada por tropas de una expedición de límites, ¿qué tan lejos estaba el gobierno central de este espacio? Y no hablo solo de Lima. Sánchez Rangel escribe su pastoral sobre Maynas en 1827, una de sus pastorales, y la dedica al rey Fernando VII con estas palabras: como vuestra majestad tuvo a bien preguntarme dónde estaba Maynas, recogiendo mis pensamientos con algunos apuntes que traía, he compuesto este libro. Como decimos, si ya Maynas era inaccesible, si ya la comunicación resultaba complicada con esta región, podemos imaginarnos lo que supuso la independencia y los primeros años de la República. Al respecto viene bien un último ejemplo. El viajero inglés Henry Lister inició una expedición desde Lima hacia el oriente el año 1827. Se comunicó con él Francisco Javier de Chagüe, arzobispo de Lima, para pedirle, ya que se dirigía a Maynas, le informe a su regreso todo lo relacionado a la situación del obispado, nombres de los curas, nombres de los capellanes, en tanto que en ese momento desconocía totalmente el estado de la diócesis de Maynas, expresando a la vez su ansiedad de poder controlar los males existentes, pero que hasta que supiera lo que se requería, le era imposible actuar. Este desconocimiento, que en palabras de Lister afirma tener el arzobispo de Lima de una zona estratégica como Maynas, en efecto no dista mucho de la situación real de abandono de la diócesis luego del exilio voluntario de su obispo. Aunque este no llegase a conocer toda la diócesis, era el referente para la política local y virreinal, era el que conocía mejor este territorio, era al que el poder central recurría. Este periodo de acefalía terminó con el nombramiento, después de algunos lustros, del piurano José María de Arriaga como nuevo obispo de Maynas en 1838. Pero eso ya es otra historia. Muchas gracias. Bueno, y el obispo Sánchez Rangel, pues como hemos visto en el video, permaneció al servicio de la diócesis durante 14 años, hasta 1821, monseñor. Eran los tiempos pues del proceso libertario acá en el Perú. Sí, son épocas realmente muy críticas en la historia. Se proclamaba la independencia y entonces el obispo Rangel renuncia al obispado de Maynas y él huyó ya a España a través, muy curioso, viene a Lagunas, está en Lagunas buscando, ahí en Lagunas los jesuitas le dan los jesuitas, el gobernador le da una especie como digamos de pasaporte, entonces coge río abajo y se baja ya hasta Brasil y de ahí ya consigue viajar a Madrid. Él será nombrado en 1824 obispo de Lugo. Así es, ¿no? Y de esa manera también pues le sucedió el monseñor José María Arriaga. Esto ya fue en 1840 hasta 1853 y él nació en Piura y además fundó el seminario diocesano. Durante su gobierno pues se traslada la sede episcopal a Chachapoyas, generando después ya la diócesis de Chachapoyas. Muy bien, y en esta segunda parte del programa vamos a ver hoy viernes la entrevista con un trabajador de Cáritas, el ingeniero Stalin Torres,
encargado de elaborar los proyectos sociales de Cáritas Yurimaguas. Adelante. Hoy contamos con la participación de un trabajador de Cáritas. Cáritas es la institución, la cara de la generosidad del vicariato y de la Iglesia. Y el hermano Stalin es un especialista, es el encargado de los proyectos, de él depende tener subvenciones o no. Oye, Stalin, ¿cuántos años llevas trabajando en el vicariato? Bueno, monseñor, buenas tardes, gracias por el programa, muy interesante. Estoy en el vicariato ya 21 años de trabajo intenso, dedicado, un trabajo muy comprometido, orientado básicamente a la zona rural de nuestra provincia, ¿no? 21 años, pues has pasado por muchos proyectos en Cáritas, me imagino. Sí, muchos proyectos, básicamente sociales, proyectos productivos también, proyectos de infraestructura. Cáritas es una institución que atiende comunidades donde el gobierno local no puede llegar muchas veces, tiene muchos requerimientos de las comunidades en temas de infraestructura, temas productivos, temas sociales, ¿no? Pero Cáritas también intenta, con los recursos que tiene, poder atender a los más necesitados en ese aspecto. Y una pregunta que es un proyecto que yo le tengo mucho cariño, el último que hemos hecho, de los últimos, es el proyecto de los 17 pozos de agua que hemos puesto en 17 pueblecitos al lado de Yurimaguas. ¿Qué te parece este proyecto del agua? Es un proyecto excelente, muy solicitado en este momento por las comunidades porque hay un déficit muy grande de agua, sobre todo por la contaminación de los ríos, mucha deforestación en la zona, las cabeceras de cuencas se han afectado y se sufre este tema de agua en las comunidades. Y ahora estos pozos que se han instalado en el sector de la carretera Yurimaguas-Jeverillos vienen atendiendo a las familias, sobre todo el agua para el consumo humano, ¿no? Excelente. Muchos le están solicitando, pero no es fácil, como le repito, monseñor, en este momento de crisis mundial, obtener recursos para poder ampliar estos programas a más comunidades. Ese proyecto fue aprobado por la Conferencia Episcopal Italiana, ahora lo hemos presentado, lo que hemos presentado al Gobierno Vasco, a AECI, a la Agencia Española de Cooperación, en fin, siempre moviéndonos para que haya más recursos para un poco ayudar a los más pobres del vicariato, ¿verdad? Sí, actualmente seguimos en la búsqueda de financiamiento, tenemos proyectos presentados, hay uno muy avanzado, ya es con Ferrovial de España, que ya el proyecto va en un 60%, tenemos un aliado también ahí en el gobierno vasco que está dándole un empujón a este proyecto y esperamos que en el transcurso del mes septiembre, octubre, ya podamos tener un resultado positivo, creemos que va a ser así y vamos a atender a las comunidades que están en el sector del eje carretero Yurimaguas-Tarapoto. Muchas gracias, Stalin, ánimo a seguir trabajando y que Dios te bendiga. Y muchas gracias a ustedes, amables amigos. Bien, y Stalin pues nos ha hablado de la importante labor, monseñor, que viene realizando Cáritas Yurimaguas en sus 28 años de historia. Buen tiempo ya que está Cáritas acá. Ajá. Y resaltando pues la gran importancia que tiene en hacer los proyectos y de hacerlos bien para las comunidades más necesitadas. Así es, Cáritas es un poco como el rostro social de la Iglesia y ha hecho un trabajo extraordinario en estos 28 años de historia. Y a continuación vamos a escuchar otra entrevista con el hermano Wilger Saboya, que nos va a hablar de su experiencia muy curioso de catequista extraordinario de la catedral. Hemos traído en estas entrevistas sacerdotes, religiosos, religiosas. También he querido traer algunos laicos, como hemos traído hoy al hermano de Stalin de Cáritas y al hermano Wilger Saboya, repito, catequista de la catedral. Escuchemos su mensaje. Igual pasan demasiado religiosos, religiosas. Yo creo que es bueno también que haya una presencia de los laicos. Hoy nos acompaña el hermano Wilger Saboya. Wilger, ¿cuántos años llevas en el vicariato? Muy buenas tardes, monseñor, y gracias por la invitación. Pues a ver, teniendo en cuenta que el vicariato no solo es esta zona, sino abarca también lo que es el distrito de Barranquita, ¿verdad? Por supuesto. Pues en el distrito de Barranquita, pues yo empecé desde muy niño, desde los 12, 13 años empecé a colaborar en la parroquia.
Y desde ahí pues fui como mini animador, éramos niños que dábamos catequesis a otros niños de nuestra misma edad. Ajá. Y luego pasamos ya de adolescentes al que ponemos el nombre de catequistas, ¿no? Éramos catequistas y seguíamos. Bueno, y luego ya en el 2010 más o menos me vine ya a Yurimaguas por motivos de estudios. Bueno, dejé un tiempo de ir a la iglesia, ¿no? Digamos así, por los estudios y todo esto. Pero luego en el 2015 nuevamente ya retomé lo que es la catequesis, pero ya acá en Yurimaguas, ¿no? Como catequista ya adulto y para los niños. Y actualmente eres catequista en la catedral, ¿verdad? Sí, ahora pues incluso estoy, bueno, soy uno de los miembros de coordinación de los catequistas de niños, o sea, prácticamente como el presidente, digamos, ¿no? del comité de catequistas, pero sí. ¿Qué es lo más hermoso, lo más bonito de tu vocación como catequista? ¿Qué resaltarías? Pues a ver, lo que yo resaltaría es, por ejemplo, el cariño que uno tiene hacia los niños, ¿no? A mí personalmente los niños me encantan, me gustan los niños. Y recuerdo la anécdota cuando me presenté aquí para catequista, algunos que ya eran pues, ¿no? catequistas antiguos aquí, pensaban que yo optaría para ser catequista de jóvenes, porque era joven, ¿no? Pero se sorprendieron todos cuando yo opté, quiero ser catequista de niños. Y se preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué, no? Pues a mí los niños me encantan. Porque desde niño he estado dando catequesis a los niños, ¿verdad? Oye, y para terminar, porque el tiempo nos vence, ¿cómo ves el vicariato? ¿Qué retos, qué desafíos ves dentro del vicariato hoy aquí en la actualidad? Pues a ver, en la actualidad los retos es muchos, digamos hay muchos, ¿no? Pero lo más importante es, por ejemplo, a mí como catequista y como miembro, digamos, de esta parroquia, me causa tristeza al ver, por ejemplo, los jóvenes cuando ya después que hacen su sacramento de confirmación, o sea, abandonan la iglesia. No sé qué es lo que falta de los formadores, digamos, de los catequistas o de los religiosos, religiosas, para que esa juventud que sale de la iglesia, pues, no se pierda, ¿no? Que siga asistiendo después de recibir su sacramento. Y eso yo creo que es un reto muy importante. Muchas gracias, Wilger, por tu colaboración y será hasta el próximo día, queridos amigos. Chao. Bien, y el hermano Wilger Saboya pues nos ha hablado de su misión como catequista. Él está evangelizando sobre todo a los niños de la catequesis de primera comunión. Él ha resaltado que lo importante y lo difícil que es la continuidad de los catequizandos, que una vez que han recibido el sacramento se marchan y no vuelven. Es un poco el contratiempo que tenemos en la catequesis, sobre todo en la catequesis ya de los mayores, ¿no? Efectivamente, nos referimos a los jóvenes que se preparan para la confirmación. Exacto. No sabemos, bueno, tenemos que hacer una investigación, cómo mejorar de repente la catequesis, hacerla más significativa para que nuestros chicos no se vayan del todo. Aunque tenemos algunos jóvenes que sí continúan, monseñor. Así es, así hay. Como hermosos mensajeros de la paz, por ejemplo. Así es, así. Con Víctor. Muy bien, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado a nuestro programa de hoy. Nos encontraremos en la próxima edición acá en la historia del vicariato de Yurimaguas. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Buenas tardes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.